Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra presencia aquí. Naturalmente, muchas gracias a Sergio Manzano y al grupo de Carpimur, a todos vosotros por haber contado conmigo para estas jornadas en las que pues estoy claramente disfrutando con vosotros de las magníficas presentaciones. Espero seguir un poco manteniendo ese nivel y va a ser difícil porque han sido estupendas. Y yo voy a hablar, como veis ahí, de centrando la charla en el tratamiento de la hipercolesterolemia, siempre desde el punto de vista del riesgo cardiovascular, y la parte que me toca ver es qué hay más allá de las estatinas. Como sabéis, en las últimas décadas tenemos claro que el objetivo lipídico terapéutico para intervenirlo es el colesterol LDL, como ya ha quedado súper claro, y fundamentalmente eso lo hemos estado haciendo basados en el sólido pedestal de las evidencias, de los resultados, de los estudios con estatinas a lo largo de décadas, desde que se introdujeron en nuestra práctica, pues hace un poco más de 25 años. En esta gráfica os muestro la relación de fármacos reductores de colesterol LDL que están disponibles actualmente en la parte de arriba. Las estatinas, naturalmente, son inhibidores de la hidroximetilglutarilcoenzima reductasa. La ezetimiba, que es la única representante de un grupo de inhibidores de la absorción del colesterol, pero también de otros esteroles. Las resinas, que eran los fármacos más antiguos que disponíamos antes de las estatinas con efecto reductor fundamentalmente de LDL, al contrario, podían subir los triglicéridos si nos pasábamos y en algunos pacientes, y bueno, son fármacos que realmente lo he puesto en ese tono más bajo porque utilizamos en general muy poquito hoy día, sobre todo desde la aparición de las estatinas y de la ezetimiba como complemento. Hay una incorporación, aparte de las resinas clásicas en polvo, de la colestiramina, del colestipol, ha habido una incorporación en los últimos años que es un polímero que va en cápsulas y es un poco más cómodo que el sobrecito o los sobrecitos de resinas, y que son fármacos secuestradores de los ácidos biliares. Y luego, pues, las grandes estrellas de este momento, aparte de las estatinas, pues son los anticuerpos monoclonales frente a la proteína PCSK9. No me va a dar tiempo, pero podemos comentarlo en la discusión, a hablar de que en un futuro no muy lejano, porque ya hay resultados muy buenos y el fármaco está muy avanzado, otras estrategias de bloqueo de la PCSK9 basadas en la administración también parenteral, pero semestral, de un RNA de interferencia para bajar los niveles de la proteína PCSK9, el inclisiran está ahí a la vuelta de la esquina, y el ácido benpedoico, que es un inhibidor de la ATP citrato liasa, que no nos dice nada, pero bueno, que actúa todavía a un nivel por encima de las estatinas para que no se produzca acetilcoenzima A y por lo tanto frene la vía del mevalonato. Y luego pues hay fármacos antisentido también para que se produzca ineficazmente la apoproteína A pequeña, que es la que da origen a la lipoproteína A pequeña, Pero en fin, como digo, lo dejo ahí, si queréis, pues luego lo hablamos. Vamos a repasar muy brevemente para entender los mecanismos de acción de estos fármacos. En primer lugar, las fuentes del colesterol en nuestro organismo. Cada célula puede producir colesterol, pero las dos fuentes mayoritarias son el hígado, ya he dicho que actúa como mi mujer frente a mi hijo, que fabrica colesterol, fabrica lipoproteínas y las manda, y al final va a aportar las VLDL que se van a ir delipidando y van a dar lugar a las LDL que en parte irán a la célula y en la mayor parte serán captadas de nuevo por el hígado. Y luego está lo que absorbemos de la dieta. Lo que pasa es que como somos omnívoros no absorbemos tampoco mucho.
afortunadamente, pues si no, hoy día con la dieta que estamos expuestos estaríamos como los conejos de Aniskov, esos que nos contaban en la historia de la medicina, que tenían sus arterias llenas de colesterol porque los alimentaba con colesterol y ellos eran herbívoros, ¿eh? Entonces, gracias a eso nos defendemos, pero absorbemos una buena cantidad, sobre todo todos los días. Recordar, si vais a pecar, más vale pecar un día, hincharse a marisco, a lo que sea, y después a embutido y tal, solo un día, si no os da la pancreatitis, que comer todos los días un poquito, porque todos los días absorberemos y si un día nos hinchamos, más de medio gramo o 1 gramo de colesterol no vamos a tomar, ¿eh? Bueno, ¿y dónde actúa la estatina? La estatina actúa fundamentalmente a nivel del hepatocito, bloquea, limita un poco la síntesis, la vía del mevalonato y la síntesis del colesterol y disminuye el pool intracelular de colesterol. Entonces el hepatocito siente necesidad de colesterol, siente hambre de colesterol y expresa más receptores para captar partículas ricas en colesterol, fundamentalmente la LDL, y así, pues, neutraliza un poquito eso. De forma que es, como sabemos, la manera, pues, hasta ahora más eficaz y segura de reducir de forma importante los niveles de colesterol LDL. Aquí tenéis más o menos las distintas eficacias reductoras de las distintas estatinas y a distintas dosis, y como veis, pues hay algunas que son lo que se llaman de alta intensidad, que son las de alta eficacia, la atorvastatina, que a dosis, por ejemplo, de 80 junto con la Rosu de 20-40, pues son capaces de reducir un 55% o más los niveles de colesterol LDL basales. La ecetimiba, pues la ecetimiba es un fármaco que actúa, como veis, en el otro lado, en la absorción de esteroles, y fundamentalmente nos interesa porque de esos esteroles, que van los esteroles vegetales, pero también los animales, el colesterol solo está en el reino animal, pues absorbemos y viaja en los kilomicrones que al final van con sus remanentes al hígado y llevan ese colesterol de la dieta. La ecetimiba bloquea en parte esa absorción y por lo tanto pues disminuye un poco el colesterol que llega al hepatocito. El hepatocito vuelve a sentir hambre de colesterol y expresa más receptores para internalizar LDL. Sabéis, aquí tenéis las distintas estatinas puestas de otra manera, en azul o verde, según seáis daltónicos o no. Veis abajo la distinta eficacia reductora al revés, es decir, el porcentaje, como veis, de reducción de LDL de las distintas estatinas solas, y en color más naranja o marrón, pues veis cuando le añadimos ecetimiba. Siempre añadimos 10 miligramos por decilitro, 10 miligramos diarios, es dosis única, La adición de 10 miligramos de ecetimiba a la dosis más baja de una estatina la hace equivalente en reducción a utilizar la dosis más alta de la estatina. Con eso podemos llegar hasta un 65-70%, o por lo menos un 60% de reducción de LDL de los niveles basales si utilizamos dosis máximas de las estatinas más eficaces y combinadas con ecetimiba. Las resinas, que como digo empleamos poco y voy a dedicarles poco tiempo, son secuestrantes de los ácidos biliares que son muy ricos en colesterol, y entonces parte de esos ácidos de la bilis se irán con esos polímeros secuestrantes o resinas, se irán y no se reabsorberán y no volverán al hígado, y otra vez el hígado necesita colesterol que no le llega y vuelve a sentir hambre de colesterol y vuelve a aumentar la expresión de receptores. Las resinas, si ecetimiba en monoterapia podía bajar un 18, un 20% los niveles de colesterol, las resinas pueden llegar a ser más eficaces, pueden llegar a bajar un 25 o un 30%. El problema es la adherencia por los síntomas gastrointestinales que producen, Pero bueno, ¿sabéis lo que pasa? Que es que los objetivos, a pesar de esta eficacia, que podemos llegar a combinar estatinas, resinas y ecetimiba, si somos valientes,
Y con eso podemos llegar a un 70 y tantos %. Pero es que cada vez nos ponen los objetivos más lejos, más lejos, más lejos. Los nuevos de la guía, pues se ha comentado que en algunos pacientes, los que más nos interesan, los de mayor riesgo, que son los que van a tener mayor beneficio, su objetivo es muy bajo. Entonces, pues seguramente no nos basta. No nos basta con lo que tenemos actualmente. Y ha venido muy bien que se incorporaran estos nuevos fármacos, los inhibidores de la proteína PCSK9, que lo que hacen es seguir la misma línea. Ya os he dicho, todo lo que sea aumento de la producción o eficacia de los receptores para internalizar LDL por la vía fisiológica, que es lo que van a hacer estos fármacos, va a hacer reducciones de LDL que no van a ser perjudiciales y siempre van a ser beneficiosas. Sabéis que el receptor de LDL pues se fabrica por los hepatocitos y migra a la superficie, y allí en la superficie pues se espera a capturar una LDL merced a la apoproteína B que encaja en la cerradura. Se internaliza en una vesícula, esa vesícula al final llevará a la partícula LDL a un lisosoma que pues metabolizará la partícula y obtendrá el colesterol que tiene y lo mandará al pool intracelular de colesterol. Y normalmente, aproximadamente, un receptor se recicla, vuelve a la superficie, y esto lo puede hacer hasta 100 veces al día. Pero, para modular un poco esto, tenemos una proteína que se descubrió no hace mucho tiempo, que es la PCSK9. Si queréis os digo el palabrejo, pero que es protein convertasa subtin lisin quexin 9, mejor llamarla PCSK9, ¿no? Que es lo que hace todo el mundo. Entonces, esta proteína, que también le segrega el hígado, cuando se junta con el receptor, se adhiere al receptor, una vez que ese receptor ha captado la partícula LDL y se internaliza, ya no se va a reciclar, como veis ahí, sino que va a ser también destruido. Entonces es una manera de retirar de la circulación receptores. Claro, vieron que los que tenían mutaciones de falta de función de esa proteína, de que no la producían suficiente o era defectuosa, esta gente tenía muchos receptores, bajaban las LDL y además vivían más y mejor, aparentemente. Y entonces la industria farmacéutica dijo, esto es un objetivo estupendo, un objetivo terapéutico. Y en vez de ir con pequeñas moléculas químicas, dijeron, si tiene capacidad antigénica, fabricamos un anticuerpo específico y lo bloqueamos. Y eso es lo que han hecho, fabricar anticuerpos humanos, que se llama, aunque el proceso es muy complejo, pero tienen una estructura totalmente humana y por lo tanto tienen una muy baja antigenicidad los propios anticuerpos y dan poco problemas. Estos nuevos anticuerpos lo que hacen es bloquear esa proteína PCSK9 y ya no actúa como un chaperón, ya no se adhiere al receptor y por lo tanto el receptor se sigue reciclando todas las veces que pueda. De esa manera hay más receptores o viven más, internalizan más LDL y bajan los niveles de colesterol LDL. Estos fármacos en poco tiempo han realizado una fase de desarrollo bestial y han pasado por estudios en todos los escenarios, desde simplemente probar su seguridad, probar su eficacia, a utilizarse en escenarios de hipercolesterolemia familiar, homocigota solamente evolocumab y heterocigota los dos, y luego, pues como veis ahí, gente con intolerancia a las estatinas o gente con LPA alta, etcétera, porque adelanto que estos fármacos bajan, aparte de bajar de manera impresionante, prácticamente más que las estatinas solas, ellos solos bajan igual un 60-65% o más en algunos pacientes. Por supuesto bajan la ApoB, que juega igual que la LDL, y el colesterol no HDL, los triglicéridos también los bajan modestamente y no modifican, o si acaso no empeoran, ni mucho menos, el HDL. Y además son los únicos fármacos de los que os he comentado que pueden reducir los niveles de lipoproteína esa A pequeña, que es particularmente puñetera, ¿no?
Bueno, y aparte de esos ensayos que demostraron su eficacia y seguridad, pues cada uno ha publicado los resultados de un estudio de acontecimientos, a ver si evitan acontecimientos. El primero fue el Fourier, el escenario eran pacientes de 40 a 85 años con prevención secundaria de cualquier territorio, coronario, ictus o enfermedad arterial periférica, que tuvieran un factor de riesgo mayor adicional o dos menores y que estuvieran en tratamiento lipídico de base óptimo más o menos ezetimiba, es decir, que admitían todo lo que fuera optimizar el tratamiento. Y en pacientes que estuvieran por encima de 70, pero y con un HDL, no HDL por encima de 100, y se aleatorizaban a recibir el fármaco en inyecciones subcutáneas, 140 miligramos 2 veces por mes, cada 2 semanas, es decir, cada 14 días, o bien 420 miligramos, 3 veces la dosis, una sola vez al mes. Y eso frente a placebo. Y en el diseño del otro fármaco, esta vez con alirocumab, no evolocumab, que es el Odyssey Outcome, es parecido, solo que en la edad pues son mayores de 40, pero aquí entran pacientes en prevención secundaria, pero muy especiales, muy calentitos, recién de un síndrome coronario agudo, solamente ese era el criterio de entrada, tenían que haber tenido un síndrome coronario agudo en los 12 meses anteriores, y también tratados con estatinas de alta intensidad, aquí era obligatorio que estuvieran con atorva 40-80, Rosu 20-40 o a la dosis mayor tolerada, y los criterios de entrada también eran los mismos, LDL por encima de 70, no HDL por encima de 100 o ApoB por encima de 80. Y bueno, los resultados pues fueron espectaculares, reducciones de prácticamente el 60% mantenidas frente al grupo placebo de colesterol LDL, más consistentes en el Fourier con evolocumab y un poco reculando al final en el Odyssey con alirocumab, pero no por el fármaco, sino porque el alirocumab tenía un diseño que no quería bajar tan bajo, sino quedarse entre 25 y 50. Entonces, si los pacientes bajaban por debajo de 15, reducían la dosis del fármaco, si había entrado con 150 o lo habían llevado a 150, bajaban a 75, y si estaba con 75 se lo quitaban, y por eso hay esto. Claro, si se hubiera hecho, diseñado después de conocer los otros resultados, pues probablemente no lo hubieran hecho. Y los resultados fueron diferenciadores y significativos en los dos estudios con curvas parecidas y con reducciones de riesgo relativo adicional similares del 15%, como veis ahí, adicional en 2 años y medio. No es equiparable al de las estatinas, que la mayoría eran estudios de 4 o 5 años, Y bueno, y todo el mundo se preguntaba, la eficacia estupenda, encima han demostrado reducción de eventos, pero lo que estábamos hablando antes, y la seguridad. La seguridad realmente en el tema cardiovascular y en el tema de los fármacos prácticamente es una misión imposible. Aquí tenéis algo que no veis, que son las tablas de efectos adversos de los dos estudios. Os las resumo. La incidencia de acontecimientos adversos fue similar a placebo en los dos estudios, solamente se aprecia una discreta mayor incidencia de reacciones en el lugar de la inyección, y estos fármacos están asociados un poco más con síndromes como gripales o nasofaringitis, pero que también son muy frecuentes todos esos síntomas en la población general. La incidencia de acontecimientos neurocognitivos, cataratas, diabetes de nueva aparición, que está asociada a las estatinas, aquí fue similar entre los dos grupos de tratamiento activo y placebo. Y los niveles extremadamente bajos de colesterol LDL, incluso por debajo de 10, no mostraron diferencias en la tasa de efectos adversos y, hombre, sin un poder estadístico grande, hasta a veces una diferenciación, unos mejores resultados desde el punto de vista de acontecimientos. Así, en base a todo eso, es porque las guías del 2019 pues los han incorporado ya con una evidencia de nivel 1A cuando están indicados en prevención secundaria. Así, tras las estatinas
a la mayor intensidad y dosis, tras la ezetimiba, si no basta con las estatinas a la mayor dosis de alta intensidad, pues se debe utilizar estos fármacos, según las guías europeas, en pacientes en prevención secundaria con una recomendación 1 y un nivel de evidencia A, en prevención primaria de muy alto riesgo, que serían pacientes con hipercolesterolemia familiar que tuvieran presente otro factor de riesgo, un hipercolesterolemia familiar que no ha tenido evento todavía, pero que tiene una hipertensión no controlada, que sigue fumando, o que tiene o que es diabético, o lo que fuera. Y dicen que se podría considerar en otros pacientes de muy alto riesgo, pero sin hipercolesterolemia familiar. En España, para terminar, están disponibles desde, pues como veis ahí, desde el 2016, están disponibles los 2 fármacos que están comercializados. El evolocumab a la dosis de 140, aunque admite 420, que se ponga el paciente 3 inyecciones una vez al mes, o 140 cada 2 semanas. Y el alirocumab en 75 y 150. 75 recomendado si el descenso adicional que necesitamos es inferior al 60%, y 150 si ya de partida es superior al 60%, o con el 75 no hemos llegado al nivel que debiéramos. Tienen un informe de posicionamiento terapéutico. Las indicaciones de ficha técnica son tratamiento de la hipercolesterolemia, que no responda a la dieta y otros fármacos y tal. Pero que te lo pague, que te lo financie nuestro sistema, como se ha dicho aquí, es de dispensación hospitalaria y sometido a evaluación por parte de nuestro Servicio Murciano de Salud por la Comisión Regional Farmacoterapéutica. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones financiadas? En primer lugar, enfermedad cardiovascular establecida, es decir, prevención secundaria, con LDL por encima de 100, aunque el objetivo sea 55, solo lo van a financiar por encima de 100, a pesar de dieta y estatinas, por supuesto, a la máxima dosis tolerada, etcétera, etcétera. Y en prevención primaria solamente podrían solicitarse para hipercolesterolemia familiar con niveles de colesterol LDL por encima de 100, a pesar de dieta y las estatinas a las máximas dosis toleradas. O bien cualquiera de las condiciones anteriores que el paciente tuviera, o bien contraindicación para el tratamiento con estatinas, pues tiene una enfermedad neuromuscular y está contraindicado entonces la estatina por el riesgo de miopatía, por ejemplo esa, o que se ha demostrado intolerante, y la intolerancia hay que demostrarla por lo menos probando 2 fármacos, uno a la dosis que sea y otro a la dosis inicial de partida, y tiene que haber producido síntomas relacionados con ella, no debidos a otra cosa, y que cuando lo retires desaparezca o mejore claramente y se relacionen con eso, Y ya, para finalizar, pues mensaje para llevar a casa. Hasta ahora las estatinas han sido las reinas del baile, pero como veis, a partir de ahora, pues les han salido pareja, y pareja peligrosa, como veis ahí, y no sabemos en un futuro, y sobre todo con el desarrollo de los nuevos fármacos. Muy bien, muchas gracias.